Hola a todos, en este video les venimos a hablar Albornoz Yeniré y Uribe Lady sobre el tema de las aves, en específico pavo, ganso y pollo. Pavo. Definición de la carne de pavo. Es una carne magra con bajo contenido de colesterol y grasa, en especial cuando se consume sin piel. El músculo del animal vivo posee una pequeña cantidad de hidratos de carbono que está en forma de glucógeno y que durante el proceso de post-mortem estos se destruyen y por lo tanto la carne de pavo no contiene hidratos de carbono. Sacrificio. El primer punto es el traslado. El traslado consiste en llevar todos los animales al cuarto de carne para su sacrificio. Este proceso se hace de forma manual y por lo tanto es muy importante tener aspectos como el orden y la organización del personal. El sacrificio, los pavos son seleccionados al azar y son colocados desde sus patas en un riel. Se les coloca pinzas electrificadas para sensibilizar al animal. Luego se degüella hasta provocar su muerte. El escaldado, el cuerpo del animal se coloca en tanques de escaldado con agua caliente a 65 grados centígrados por 2 minutos, con la finalidad de dilatar la piel, de esta forma poder extraer las plumas. El desplumaje es un proceso que se hace de forma manual para facilitar la extracción del cañón de las plumas. El retiro de las vísceras es muy importante tener un previo conocimiento de la anatomía del animal para saber dónde exactamente cortar. Todo lo que se retira, desde pulmones, corazón, hígado, cabeza, buche, intestinos, todo es desechado e incinerado. El enjuague se utiliza agua fría para limpiar el cuerpo del pavo. De esta forma se puede extraer lo que es la sangre y los fluidos de las partes blandas, así como también enfriar la carne antes de su refrigeración. En la parte de conservación, se refrigera el cuerpo la carne del animal de 0 a 5 grados centígrados y todas las partes de todos los pavos que no sirven para su venta son procesados para realizar embutidos. Del pavo. Pechuga. La pechuga es un corte de carne blanca que posee poco contenido de colesterol, grasa, calorías y sodio. La pechuga es un corte de carne que puede ser sabrosa, pero a la vez un poquito seca. Se puede tener siguientes presentaciones, ya sea laminado o entero. Luego viene lo que es el lomo. El lomo es una tira de carne que se encuentra en la parte interna de la pechuga de pavo, que durante el proceso de cocción mantiene su ternura. El muslo es un corte que es jugoso y que es una carne oscura que mantiene su consistencia tierna. Las piernas, es un corte de carne oscuro y que puede pesar aproximadamente 700 gramos. La parte del cuarto trasero es un corte que incluye lo que es piernas, muslos y parte del lomo. El ala es un corte jugoso y posee una carne blanca. Y los huevos del pavo, pues normalmente los pavos llegan a poner sus huevos a los 32 semanas, ¿sí? Por primera vez. Y en un año llegan a colocar 100 huevos. El huevo de pavo es un poco grande y su cascarón es muy duro y la yema predomina por encima de la clara. Nutricional de la carne de pavo. La carne de pavo es un alimento magro que es de fácil digestión debido a que tiene bajo contenido de colágeno. En la parte de colesterol, por lo menos la carne de pavo tiene en cada 100 gramos de pechuga o pavo, el porcentaje de colesterol es de entre 16 o 28% respectivamente. En la parte de calorías, la carne de pavo posee entre 130 kilocalorías por cada 100 gramos de carne de pavo. Las proteínas están entre 20 a 25%. En las grasas está entre 0,6 y 1,6%.
Normalmente la carne de pavo es rica en vitaminas, en especial en vitaminas del complejo B, en especial niacina. Y por último es rico en minerales, sobre todo lo que es en hierro, magnesio y potasio. Método de conservación: congelación inmediata de la carne, empaque al vacío. Este método consiste en bolsas sintéticas donde se extrae todo el oxígeno formando un vacío en el empaque, con la finalidad de retardar el crecimiento de bacterias aeróbicas. Congelación a granel. Los productos son congelados en cajas de cartón a una temperatura de menos 17,8 grados centígrados por 72 horas máximo. El tiempo de vida de anaquel de este producto puede durar hasta 12 meses. Congelación rápida individual. En este caso se congelan las piezas de pavo a una temperatura de menos 51 grados centígrados por 60 minutos. Tecnología de eliminación de oxígeno con base de gas. Se inyecta lo que es el dióxido de carbono o el gas en nitrógeno, con la finalidad de extraer todo el oxígeno durante el proceso de empaque del producto. Congelación de tipo empaque en capas o en panal. En este caso, el producto se entrelaza entre capas de polietileno para su congelación. Curado. El método de curado es un método que normalmente se utiliza en lo que es las piernas de pavo. Se le adiciona lo que son sal, azúcar, nitritos y nitratos. El ahumado. Muchas veces los productos curados se les llevan a cabo lo que es el proceso de ahumado. Por lo tanto, el producto final tiene una característica peculiar de sabor ahumado. El escaldado es un tratamiento térmico que mejora lo que es la textura y el color, así como inhibir la actividad enzimática y el crecimiento microbiano del producto. Generalmente se utiliza en salchichas a base de carne de pavo. Productos obtenidos del pavo. Pechuga de pavo. Este producto tiene un sabor agradable y aporta pocas calorías y grasas. La elaboración de este producto por lo general utiliza el corte delantero de la pechuga de pavo, por lo general jóvenes. Luego se procede a realizar 3 etapas de curado haciendo uso de sal más sal curante. Cada etapa dura 24 horas a una temperatura de 4 grados centígrados. Luego las piezas curadas pasan a un lavado y se secan por 2 horas. Luego de esto pasa a un proceso de maduración donde se refrigera durante 4 a 6 meses, se empacan y se almacena el producto final. Jamón de pavo. El jamón de pavo es similar al jamón york, que también tiene una versión ahumada. Por lo general este producto utiliza parte del muslo del animal. La elaboración de este producto inicia con la recepción de la materia prima, en donde se extrae todo el material graso y los huesos del animal. Luego se prepara lo que es la salmuera y se inyecta a cada pieza. Cada pieza de la carne de este animal es moldeada en moldes especiales de jamón y se prensa. Estos son sometidos a un tanque de cocción a una temperatura de 85 grados centígrados por 1 hora. Luego se procede a enfriar el producto a una temperatura de 5 grados centígrados por 24 horas. Se desmolda y se empaca al vacío y se refrigera el producto. Salchichas. Las salchichas elaboradas a base de carne de pavo inicia con la recepción de la materia prima, en donde se extrae todo lo que son los huesos y se selecciona las mejores partes del animal. Luego se pica la carne, se tritura la carne haciendo uso de discos de entre 2 a 5 milímetros.
Luego esta carne molida es curada a una temperatura de entre 3 a 5 grados centígrados por 12 horas. Luego finalmente se le agregan todos los ingredientes, los aditivos, se mezclan hasta obtener una masa homogénea. Luego se pasa a un proceso de embutido, atado y se somete a un proceso de escaldado. De esta forma este producto dura aproximadamente, el escaldado dura 20 minutos a una temperatura de 75 grados centígrados. Luego se enfría y se almacena el producto. Ganso. Definición de la carne de ganso. La carne de ganso se considera como una carne blanca, a excepción de la pechuga del animal, que es más oscura debido a que el ganso es un ave de vuelo. La carne de ganso contiene un alto contenido de grasas y al momento de que se escoja el tipo de ave es más recomendable que sea un ganso joven, pues se considera que es sabroso, saludable y nutritivo en comparación con la carne de ganso viejo, que tiene un sabor desagradable, duro y es muy difícil para preparar. Proceso de sacrificio del ganso. El método de sacrificio de un ganso se divide de la siguiente forma. Externo, que se realiza con un cuchillo, en donde el ganso se sumerge cabeza abajo en un recipiente especial y antes de cortar el ave es aturdida, ya sea de forma manual a través de un golpe en la cabeza o mediante un aparato en específico para aturdir aves. Con un objeto afilado se realiza una punción debajo de la oreja y se corta la arteria carótida del ave. Se deja drenar toda la sangre del cuerpo del animal. El siguiente proceso es un proceso en el que se utiliza tijeras internas, ¿sí? Donde se cuelga el ave boca abajo, se afloja el pico del ganso y se corta la arteria por la boca. A través de una punción en el cielo se apunta las tijeras hacia el cráneo. El último es pinchar un área en específico al cerebro. Se debilita la función protectora y esto facilita la eliminación de las plumas. Es común en este tipo de sacrificio el uso del hacha, donde se corta la cabeza del ganso y se cuelga boca abajo y por debajo se coloca un recipiente dejando que fluya toda la sangre. Partes comestibles o no comestibles del ganso. En las partes comestibles tenemos lo que es la carne de ganso, cuya comercialización de la carne se puede realizar de la siguiente forma. El gansito de 2 meses, que pesa aproximadamente 4 kilos. El gansarón de 3 a 4 meses de edad, que pesa entre 6 a 8 kilogramos respectivamente. O el ganso adulto, que es troceado, entero o preparado en escabeche. Otra parte comestible es el hígado, que es un hígado hipertrofiado del ganso que ha sido especialmente sobrealimentado. Otra parte que se utiliza del ganso es la grasa, que se utiliza para la elaboración del schmal, una grasa procesada de este animal. Los huevos, cuyo tamaño son 3 veces más grande en comparación a la de gallina. Se caracteriza por tener un predominio de la yema por sobre la clara. Tiene una textura muy firme y un sabor ligeramente más intenso. Lo otro son menudencias, que son las vísceras comestibles del ganso, que incluye lo que es el corazón, la molleja, el hígado y otros órganos internos. En la parte de no comestibles de este animal tenemos lo que son las plumas de ganso, que son conocidas comercialmente como duvet, y con ellas se fabrican lo que son acolchados, camperas, bolsas de dormir, abrigos. La raza que más se utiliza para la producción de plumas es el endén. Este proceso generalmente se repite hasta 5 veces por año. Valor nutricional de la carne de ganso. La carne de ganso contiene las siguientes vitaminas: vitamina A y C y vitaminas del complejo B, así como los macro y microelementos como el selenio, el zinc, el hierro, el calcio, magnesio, fósforo, sodio, entre otros.
Otra de las características nutricionales de la carne de ganso es que contiene aminoácidos que producen anticuerpos contra diversas toxinas y virus. Quizás el único inconveniente de la carne de ganso es su alto contenido calórico, ya que 100 gramos de ganso equivale a 412 kilocalorías. El consumo peligroso de carne de ganso puede ser si el ave tiene más de 6 meses. También es necesario cortar el consumo de la carne de ganso en caso de que la persona posea un diagnóstico de diabetes mellitus, porque su concentración de colesterol es muy alta. Métodos de conservación. El primero es por contacto, que consiste en que una superficie fría por contacto con el producto extrae el calor. También conocida como congelación lenta, se pone el producto en una cámara fría con un rango de temperatura entre menos 18 grados centígrados a menos 40 grados centígrados. El siguiente método es por aire, conocido como congelación media. Consiste en que una corriente de aire frío en un túnel a una velocidad de 20 km por hora a una temperatura de menos 40 grados centígrados. El siguiente es criogénico, que se utiliza fluidos criogénicos como el nitrógeno o el dióxido de carbono para sustituir lo que es el aire frío para conseguir el efecto congelador, caracterizada por un enfriamiento brusco donde se pretende alcanzar la temperatura máxima de cristalización en un tiempo no superior de 4 horas. El siguiente es la congelación, cuya conservación suele durar entre 4 a 6 meses. Se conservaría hasta incluso 12 meses si se prefiere un sabor más fuerte. A partir de los 6 meses de estar en el congelador empieza el proceso de envejecimiento, igual que si estuviera colgada, aunque a un ritmo más lento. El método de conservación de confit consiste en la preparación de una pieza de carne de ganso cocinada por un largo tiempo en su propia grasa y conservada luego en un envase herméticamente cerrado, inmersa y completamente cubierto con la misma grasa para evitar el contacto con el aire. Productos obtenidos del ganso. Tenemos el foie gras, que es un producto alimenticio del hígado hipertrofiado de un ganso, que ha sido especialmente sobrealimentado. Se produce principalmente con la carne y la grasa de ganso, tocino de cerdo y trufas. Existen 3 tipos. Tenemos el foie gras fresco, que es el hígado crudo, presentado normalmente en pieza entera, destinado especialmente para la hostelería. Se puede escalopar en la sartén u hornear para hacer miquit o tarrina. Tenemos el foie gras miquit o semiconserva, que es un hígado cocido dentro de una tarrina, tarro de vidrio, lata o bolsa al vacío. La cocción al mismo es de 72 a 85 grados centígrados. Permite una caducidad de 3 a 6 meses a una temperatura de conservación de 3 a 5 grados centígrados. Este pierde poca grasa, lo que hace que mantenga todo su sabor y toda su calidad. Se suele cortar con un cuchillo calentando en agua y se sirve junto a un poco de lechuga y pan tostado. Tenemos el foie gras en conserva. Se ha colocado en un recipiente hermético y se somete a un tratamiento térmico de 105 grados centígrados a 108 grados centígrados. Su conservación llega a durar hasta los 4 años, mejorando su sabor con el tiempo, y su mejor momento será justo antes de caducar. Por último tenemos el small, que se elabora cortando los tejidos grasos del ave en trozos pequeños. Se funde en la grasa y se coge en ella misma. Este puede prepararse con un proceso seco, en el que los trozos se cocinan a baja temperatura y se remueve extrayendo gradualmente la grasa. También existe un proceso húmedo en el que la grasa se funde inyectando vapor. Este procesado se filtra entonces y se clarifica. El pollo se denomina como un ave de carne blanca, baja en contenido de grasa y calorías. Es la más frecuente en consumo en todo el mundo, puesto que es la más económica y contiene una cantidad de grasa magra, llena de nutrientes y fácil de digerir.
sacrificio conlleva varios procedimientos en la planta. Va desde el proceso del eviscerado hasta el corte y el empaque del producto final. Como primero tenemos el área de matanza. Esta área corresponde al área de la planta donde ocurre el procedimiento de matanza, donde se ocurre el golpe eléctrico y el deshuelle. En esta área debe estar oscurecida para brindar tranquilidad al ave. Como segundo procedimiento tenemos el aturdido o golpe eléctrico. El aturdido es un procedimiento común en las aves. Este brinda el menor riesgo en la canal. Este procedimiento en la matanza comprende el golpe eléctrico y el desagrado. En el procedimiento lo que se debe hacer es frotar la pechuga para brindar tranquilidad al ave, así como también humedecer las patas de la misma para que la transferencia de eléctrica sea mayor. Esta electricidad ideal es de 0,2 a 0,4 amperios, de 40 a 50 voltios y de 400 a 980 Hz. También cabe destacar que el agua del aturdido debe ser de un 0,1% de solución salina. Luego de este procedimiento no debe pasar más de 10 segundos para avanzar al procedimiento del deshuelle. Como tercer procedimiento tenemos el deshuelle y de sangre. Para un adecuado de sangre se debe cortar la vena yugular, no se debe ni tocar ni cortar la médula ósea o la tráquea, puesto que producirá un desangrado incompleto. El deshuelle puede ser tanto manual como automático. Este último produce un 2% de error. El tiempo de desangre no debe suceder más de 3 minutos, puesto que si sucede eso, la sangre se va a coagular en áreas difíciles de drenar, como las puntas de las alas o la colita o llamadas colas rojas. Como siguiente tenemos escaldado y plumaje. Una vez que se desangra, pasa al escaldado en agua caliente. En Costa Rica se utiliza una temperatura de 60 grados centígrados, 140 grados Fahrenheit, la cual produce un pollo con piel blanca y con calidad microbiana. A diferencia de otros países, se utiliza una temperatura de 54 grados centígrados, 130 grados Fahrenheit, que produce un pollo con piel amarillenta que es muy gustado por el público consumidor. Al escaldar, se utiliza 1 litro de agua por ave para evitar una contaminación alta producto del agua. Luego de esto se pasa al desplumaje, el cual se utilizan 2 máquinas. La primera pasa a hacer la primera fase de desplumaje y la segunda hace un repaso para quitar las plumas que quedan de la primera parte. Seguimos con la evisceración. Esta se inicia con la extracción de la cloaca, se corta y se continúa con el corte abdominal, el cual debe hacerse con cautela, ya que si se llega a cortar el intestino puede producir una contaminación en la canal. Pasamos a la extracción de las vísceras, donde se puede extraer el hígado y se eliminan los intestinos. También tenemos la separación de la molleja, donde se parte y se corta. También se limpia y se debe observar que toda la cutícula sea eliminada, puesto que puede causar una contaminación. Posterior a eso, se extrae el buche y los pulmones de manera tanto manual como mecánica. Tenemos el enfriamiento. El enfriamiento es un factor importante en el proceso del sacrificio, puesto que se encarga del rendimiento y la calidad del ave. En este proceso debe ser rápido y parejo, ya que permite recuperar el peso del ave por medio de la absorción del agua. Como siguiente tenemos el corte y el empaque. Esto primero se hace una clasificación para separar las fracturas y golpes que se presenten. La sala para este procedimiento debe tener una temperatura de 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit, para tener la temperatura del pollo lo más baja posible. En este procedimiento deben realizarse las operaciones de maneras rápidas y eficaces para evitar pérdidas innecesarias. Para finalizar, tenemos la refrigeración y congelación. Si el pollo es fresco, la cámara debe estar a una temperatura de 2 grados centígrados con una humedad relativa del 90% para evitar el enrojecimiento de la canal. Este pollo puede durar hasta 3 días. Si es un pollo para destino o destinado, es una temperatura de
menos 30 grados centígrados a menos 40 grados centígrados. Esto le proporcionará una duración de un año. Continuamos con las partes comestibles. Tenemos la pechuga de pollo, la cual se puede conseguir deshuesada o sin deshuesar, con o sin piel, y se utiliza para la plancha. Tenemos las alas del pollo, las cuales no contienen mucha carne y se utilizan para un menú infantil. Tenemos los muslos de pollo. Estos están deshuesados o sin deshuesar y se utilizan para el guisado o el horneado. Seguimos con el jamoncillo de pollo, el cual se encuentra en la parte inferior de la pata, por debajo de las articulaciones de la rodilla. Consiguiente tenemos el contramúsculo del pollo, el cual se encuentra en la parte superior de la pata, por encima de las articulaciones de la rodilla. Pasamos a lo que es el hígado, el cual se encuentra junto con el cuello, el corazón y las mollejas. Vienen las partes que son el cuarto delantero, el cual viene conformado por la pechuga y las alas. Esto forma la cuarta parte del ave. Pasamos a los cuartos traseros, los cuales están conformados por los muslos y la espalda. Y por último tenemos también las carcasas. Esta carcasa es el caparazón o todo el esqueleto que contiene la mayoría de los órganos. Pasamos a las partes inferiores del ave, que son las patas. Estas están conformadas por pieles y tendones, sin mucho contenido de músculo. Luego tenemos lo que son las menudencias. Estas son las vísceras que contienen lo que es el corazón, el hígado, la cresta y la molleja. Pasamos como parte final los huevos. Los huevos vienen en diferentes tamaños y diferentes variedades. Tenemos los huevos pequeños, que son de las aves jóvenes, y los huevos grandes, que son de las aves adultas. También vienen con una cáscara blanca o marrón. Partes no comestibles. Tenemos las plumas y las cáscaras de huevo. Las plumas son las que están más que todo en la cola y en otras partes del cuerpo. Estas, si no son usadas para colchoneras, son utilizadas en abono, y muchos de los cultivadores de lúpulo y vid las usan. También se utilizan como abono para plantas tropicales, puesto que tiene un alto contenido de nitrógeno. Las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo tienen un 11% del peso total del huevo, y estas en las fábricas las centrifugan para obtener y recuperar las claras que se encuentran adheridas a estas. Valor nutricional. El principal componente de la carne de pollo es el agua, el cual se encuentra entre un 70 y 75%. Tenemos los minerales. Los minerales que hay en la carne son el hierro, el zinc, el magnesio, el selenio, el cobalto y el cromo. Pasamos a lo que es la proteína. La proteína está entre un 20% y un 22%. Tenemos los aminoácidos y las grasas. Los aminoácidos están en un 40% y las grasas las tenemos entre 3% y 10%. Por último están las vitaminas. En las vitaminas se encuentran el hierro, el zinc, el fósforo, la vitamina A, la niacina, la tiamina, la riboflavina, y tenemos como último las vitaminas B6 y B12. Como siguiente punto tenemos los métodos de conservación. Tenemos tres métodos: enfriamiento, congelación y curado con ahumado. El enfriamiento es un factor importante en el rendimiento y la calidad de la carne del ave. Esta está en dos etapas. La primera etapa es el proceso de preenfriado, en el cual se le incorpora 1 litro de agua al ave a una temperatura de 16 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit. En la segunda etapa se le vuelve a aplicar agua, pero a una temperatura de 1 grado centígrado o 33 grados Fahrenheit. Tenemos en estos tres tipos el enfriamiento con hielo, y tenemos el sistema de agua fría o roja. En este sistema utilizan agua enfriada a una temperatura de 1 grado centígrado. Pasamos a lo que es de unos enfriadores enchaquetados, los cuales tienen su propio sistema incorporado. Pasamos a lo que es la congelación. La congelación en el pollo destinado está a una temperatura de menos 30 grados centígrados a menos 40 grados centígrados, y su duración va a ser de 1 año.
Después tenemos lo que es el curado con ahumado. En este curado existen dos procesos. Está el curado de ahumado frío y el curado de ahumado asado. En el primero se trabaja con una temperatura de 40 a 45 grados centígrados, mientras que el segundo, que es el asado, trabaja a una temperatura de 50 a 90 grados centígrados. Productos obtenidos. Aves enteras. Las aves enteras se encuentran evisceradas, empacadas, refrigeradas o congeladas. Las presas de pollo se encuentran empacadas, refrigeradas o congeladas. Tenemos el paté de hígado del pollo, el cual tiene un proceso de resección de materia prima donde se verifica y se limpia y se corta. Pasa a un proceso de presalado y curado con refrigeración de 4 grados centígrados con un tiempo de 18 o 24 horas. Longaniza de pollo. La longaniza de pollo es un preparado de 100% carne de pollo que está embutido en una tripa de cordero natural. Nuggets de pollo. Los nuggets de pollo son un producto principalmente elaborado por un proceso de moldeado, apanado, refrito y congelado, el cual tiene una formulación con los ingredientes de trozos de pollo, pechuga deshuesada, harina de trigo, emulsificantes, espesantes y condimentos. Este producto se puede mantener a una temperatura de menos 25 grados centígrados. Salchichas de pollo. Las salchichas de pollo son embutidos cocidos de la emulsión de la carne de pollo, la grasa y el agua. Son embutidos en tripas naturales y artificiales. Tenemos por último el jamón de pollo. El jamón de pollo pasa por un proceso de inspección primero de la materia prima, luego pasa a un curado y a una salmuera que es inyectada en la pieza. Pasa luego a un proceso de refrigeración a una temperatura de 3 a 4 grados centígrados. Luego se deja en reposo de 3 a 4 días. Pasado ese tiempo se hace la cocción a una temperatura de 80 grados centígrados por 50 minutos para después pasarlo a otra etapa de reposo en ambiente por un tiempo de 30 minutos. Este producto puede mantenerse luego del empacado a una temperatura de 3 a 4 centígrados máximo. Envases utilizados en aves. Tenemos el embolsado. Los envases para la carne de pavo no deben alterar su olor ni color, ni deben contaminarse con sustancias contaminantes y sustancias peligrosas. Si los canales son para venta congelada, se debe colocar en su envase las normas de congelación controlada y forma de cocinarlo. La cinta selladora en la parte superior de la bolsa en las máquinas de empaque al vacío. Luego tenemos el envase al vacío. Consiste en extraer el aire que contiene el producto y hermetizarlo, para que el vacío quede dentro de la bolsa por diferencia de presiones. Elimina el oxígeno interno para que no exista el crecimiento de microorganismos aeróbicos y mesófilos, causantes de la descomposición de los alimentos, la decoloración o rancidez. Con una cadena de frío adecuado entre 0 grados centígrados a 2 grados centígrados se controlan los microorganismos anaeróbicos. Luego se sella la bolsa con una grapa especial para este tipo de bolsa. Los materiales deben contemplar las propiedades físicas esenciales: bajo transmisión al vapor del agua, elevada capacidad barrera frente a los gases, resistencia mecánica a los esfuerzos sufridos durante el manejo en la máquina y al posterior almacenamiento y distribución en el formato de empaque terminado. Adicionalmente, debe poseer alta capacidad para proporcionar la integridad del sellado y protección del producto hasta que sea abierto por el consumidor. Entre los films más empleados se puede mencionar a los laminados de poliéster y polietileno, nylon, policloruro de vinilideno y al polipropileno orientado. También se pueden tener otros films de mayor número de capas o combinaciones de materiales. Como otro tenemos las películas plásticas utilizadas para empaque. Las mejoras en la calidad y vida útil de los productos alimenticios se ha logrado en parte por el control de los gases y la permeabilidad del vapor de agua. Debido a los efectos deteriorantes del oxígeno, el uso de películas que actúan como una barrera contra la entrada de este gas al interior del empaque ha cobrado cada día mayor importancia en las industrias cárnicas.
La calidad de los alimentos empacados está influenciada parcialmente por las propiedades de los materiales que forman parte de estos, como las películas plásticas y la composición de las charolas de poliestireno. Por ello, las películas impermeables o semipermeables han sido desarrolladas para regular el paso de gas y de la humedad del medio hacia el interior del empaque, para mejorar las propiedades de barrera y sellado que faciliten la cocción del producto en la autoclave. Por último tenemos el polipropileno, que es químicamente similar al polietileno y puede ser producido como extruido o coextruido para proporcionar características de sellado por calor. El polipropileno tiene mayores intervalos en las propiedades de barrera hacia el vapor de agua que el polietileno y llega a proporcionar efecto de barrera a los gases de hasta 7 a 10 veces más y tener una excelente resistencia a las grasas. En su forma no plastificada, el cloruro de polivinilo es la lámina base termoformable más ampliamente utilizada para empacado en atmósferas modificadas. Este polímero posee buena capacidad de barrera hacia los gases y moderada hacia el vapor de agua, y posee excelente resistencia a grasas y aceites. Buenas prácticas de manufactura para aves. Producción de aves. No colocar excesiva cantidad de aves en los galpones. Asegurar que todos los animales tengan acceso al agua y al alimento permanentemente. Armar lotes de aves de un mismo sexo. Controlar las condiciones de temperatura y ventilación dentro del galpón. Realizar un adecuado mantenimiento de las camas, ya que inciden en forma directa sobre la sanidad de las aves y la calidad del producto final. Consultar siempre con los profesionales, técnicos y otros organismos oficiales y privados. Recolección de aves. Retirar los comederos 4 a 6 horas antes de recolectar las aves y de 8 a 12 horas antes de faenarlas. Evitar los amontonamientos durante la recolección porque los mismos hacen disminuir el grado de clasificación. Realizar una correcta limpieza y desinfección del galpón y de los implementos al final de cada etapa productiva. Conducta durante el trabajo. Utilizar siempre una vestimenta adecuada en cada una de las etapas del proceso. Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. Realizar cada operación en el lugar correspondiente. Efectuar una limpieza adecuada al comenzar y al finalizar el proceso de cada día. Capacitar al personal sobre los riesgos que implican los descuidos y la consecuente contaminación de las canales. Cuidado e higiene. En la entrada a las áreas del proceso, izar una barrera sanitaria destinada al lavado e higiene de botas, manos, guantes y utensilios de trabajo. Evite que se acumulen subproductos en la línea de producción. No circular de un área sucia a un área limpia. Faena y procesamiento. Sacrificar las aves dentro de las 24 horas posteriores a la llegada de la planta. Realizar un sangrado adecuado de aproximadamente 3 minutos de duración. Renovar permanentemente el agua del escaldado y del chiller. Evitar rupturas del aparato digestivo durante la evisceración. Post-enfriamiento, evite la recontaminación de las aves faenadas. Los puntos claves a controlar en las distintas etapas son el tiempo y la temperatura. Empaque, almacenamiento y transporte. Controlar que los materiales de envoltura y empaque estén limpios. Evitar demoras en el enfriamiento y congelamiento de la canal. Realizar el transporte en unidades dotadas de equipo de frío. No transportar simultáneamente productos enfriados y congelados. Verificar que la cámara posea una temperatura interna de 4 grados centígrados para canales enfriadas y de menos 12 grados centígrados para congeladas. Mantener siempre la cadena de frío. Manejo de desecho de aves. Desechos de procesamiento incluyen menudillos, plumas y de sangre. Procesadores en granja usualmente transforman sus desechos en abono. Las plantas pequeñas usualmente pagan a compañías que prestan servicios para que recojan barriles de desechos por una tarifa fija. Por el alto gasto, algunos procesadores están considerando cambiar a un compostaje a una escala mayor o a incineración. Los pequeños procesadores también están explorando la manera de comerciar los desechos como comida natural para mascotas, cocinada o sin cocinar. Las plantas grandes usualmente convierten los desechos en un derivado como comida para mascotas, carne y harina de hueso para ganado o pescado. Como segundo tenemos el agua de desperdicio.
Mucha agua se usa en el procesamiento, especialmente para escaldar, lavar las cáscaras, enfriar y limpiar. Las plantas grandes usualmente usan aproximadamente 8 galones de agua por ave. El agua de desperdicio no puede ser simplemente arrojada en los lagos o ríos, por el relativamente alto contenido de materia orgánica, tal como la proteína y grasa y los microorganismos presentes. Las procesadoras en granja con frecuencia aplican el agua de desperdicio a un jardín. Procesadoras de plantas pequeñas pueden deshacerse del agua de desperdicio en un sistema municipal de alcantarillado. Sin embargo, la municipalidad puede cobrar altas tarifas por tratar aguas con alto contenido de materia orgánica. Algún tratamiento inicial en la planta disminuiría este costo. De hecho, algunas plantas grandes, incluso pequeñas, tienen extensas facilidades para el tratamiento de agua. Uno de los métodos que incluye es el de medición de demanda bioquímica de oxígeno, el cual mide la cantidad de oxígeno consumido por los microbios a medida que digieren la materia orgánica en el agua de desperdicio. Como segundo están los sólidos suspendidos, el cual mide residuos no filtrantes como grasas y sólidos finos. Conclusiones. Como producto final, luego de sacrificio, se pueden obtener desde carne fresca con destino directo hacia la comercialización hasta congelada para mercados tanto en el interior del país como en el exterior del país. El procesado debe realizarse en plantas procesadoras que cuenten con las condiciones físicas y tecnológicas requeridas para garantizar la calidad y inocuidad del producto. La carne de pavo brinda una gran oportunidad que hace frente como un sustituto para la carne de pollo, ya que posee un gran rendimiento, obteniendo más calidad y cantidad comestible que el pollo. Adicionalmente, para el consumidor también hay muchas ventajas, puesto que la cocción del pavo también es superior a la del pollo. Cabe destacar que cada ave brinda diferentes subproductos, tanto comestibles como no comestibles, que permiten cubrir las necesidades de los consumidores. Eso es todo. Gracias por su atención.